Then, now, The king of kings. forever. Together. ¡Cabalga, familia hispana! Gracias por estar con nosotros como siempre compartiendo lo mejor de esta semana aquí en la casa de todos ustedes, W en español. Yo soy su anfitrión Marcelo Mayoyamán Rodríguez. ¡Ja, ja! Sean todos bienvenidos. Estoy contento, estamos camino a las 2 noches más estupendas en la historia de WrestleMania. Pero para eso primero tenemos que retroceder a lo que pasó en la marca azul hace 2 semanas. Verán, la bestia Brock Lesnar reaparece en la marca azul después del horrible ataque que sufriera a manos del linaje en la arena más famosa del mundo, el Madison Square Garden. El campeón de WWE estaba encendido y dijo, no me importa más nada sino ponerle las manos encima a Roman Reigns porque quiero vengarme de él, pero... el campeón universal no estuvo presente esa noche. Sin embargo, en el pasado episodio de SmackDown, con un reinado extraordinario de 564 días como jefe de la mesa, Roman Reigns aparece en SmackDown al lado de su consejero sabio, Paul Heyman, para dejarnos saber que desafortunadamente tampoco habría encuentro, porque el campeón de WWE, Brock Lesnar, estaba, no sé, detenido por mal tiempo, no pudo viajar, el vuelo, el avión, el pato, la guacharaca. Eso fue lo que nosotros pensábamos después de todo. Hay mucho por lo que estar emocionado. Esta noche es una noche especial. Estamos en el camino a WrestleMania. Esta noche es la primera noche en que puedo ver a Brock Lesnar cara a cara desde que lo aplasté en el Madison Square Garden y lo hice sangrar por toda Nueva York. Y pueden estar seguros de que una vez que él muestre su cara voy a hacer que también sangre por todo Charlotte, North Carolina. ¿Qué pasa, sabio? Brock Lesnar ha experimentado dificultades climáticas en Saskatchewan. Brock Lesnar no estará aquí esta noche. Charlotte, yo también quisiera que Brock estuviese aquí. Estaba a punto de aplastarlo. Ese hombre me tiene miedo. Brock Lesnar le tiene miedo a su jefe tribal. Le tiene miedo al cabecero de la mesa. No hay un hombre que pueda tocarme. Suficiente. No me interrumpas. Estoy tratando de decirte algo. ¿Qué quiere? ¿Qué? Aterrizó y está de camino. ¿De camino a dónde? ¡De camino aquí! Me acabas de decir que no vendría esta noche. Pensé que no llegaba. ¡Estoy aterrizado! ¿Qué vamos a hacer? Ya sé lo que yo voy a hacer. Esto se acaba y nos vamos a casa. Espérenme, por Dios. ¡Salta del camino, hombre sabio! Roman Reigns. Has desatado a la bestia, hijo. Roman, puedes huir, puedes esconderte, pero en 2 semanas en WrestleMania voy a hacer más que arrancarte la puerta. Roman Reigns, voy por sangre. La bestia dejó su huella en el auto donde escapó el linaje de una manera muy literal. Pero ¿podrá Brock Lesnar dañar el orgullo de Roman Reigns también al terminar su reinado como campeón universal cuando se enfrente al jefe de la mesa en el combate de WrestleMania más grande de todos los tiempos? El ganador se lo lleva todo. Unificación de campeonatos. Lo descubriremos el domingo de WrestleMania. Pero pocos días antes de que una de estas 2 superestrellas esté erguida en el escenario más grande de todos con ambos títulos en las manos, la bestia y la cabecera de la mesa pondrán sus manos en el volante, conduciéndose a un último encuentro cara a cara en el camino a WrestleMania que podría llevar las cosas a una dirección completamente diferente la próxima semana en Raw.
Amigos, es difícil imaginar cómo un ring de WWE pueda ser capaz de contener tanta furia entre estas dos superestrellas tan extraordinarias en un combate tan importante, quizás el más grande en toda la historia de WrestleMania. Eso será el domingo de WrestleMania, Roman Reigns contra Brock Lesnar, unificando campeonatos. Pero, hablando ahora del sábado de WrestleMania, hay otra rivalidad que está de candanga con burrundanga. Sabemos que la ganadora de la Batalla Real 2022, Ronda Rousey, se enfrentará a Charlotte Flair por el campeonato femenino de SmackDown. Así que en el pasado episodio de SmackDown, la reina, hermosamente ataviada, aparece frente a su gente. Estábamos en Charlotte, la ciudad reina, Carolina del Norte, su casa, para vanagloriarse por lo que le había hecho la semana anterior a Ronda Rousey cuando estuvo a punto de hacerla rendir sobre el capó del carro. Y dijo, mi único arrepentimiento es no hacer que esa mequetrefa se rindiera porque fue salvada por las autoridades. Entonces la reina de alguna forma extraña comenzó a manipular la situación para llamar a Ronda Rousey hacia el ring porque quería terminar lo que no había hecho la semana anterior. La pregunta de los 1000 tomates es ¿cómo aceptaría este llamado Ronda Rousey? ¿Qué haría la mujer más mala del planeta? ¡Seguridad! Mira la cara de Ronda Rousey. Ay, Dios. Otro evento de WrestleMania que peligra. Mira, un palo de Kendo. Lo dijiste tú, de seguro tiene una carta debajo de la manga. ¿Algún truquito se trae? ¡Oh, falló! ¡No la botó del parque! No falla contra Ronda Ayudó, Rousey, no puede fallar. ¡Wow! Ya, esto no tiene reparo. Estas mujeres no van a detenerse. ¡Oh! ¡Qué buena movida! ¡Qué buena derribada! ¡La quiere hacer rendir! ¡Busca la palanca al brazo! Sin embargo, dice que no, Charlotte Flair. Casi la arma. Y mira, si ve el brazo. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Se cayó horriblemente. Horriblemente cayó Ronda Rousey. ¡Oh, Dios! ¡Qué mujer despiadada, sin límites! Ninguna de las dos se va a detener. Y no solamente por el título de SmackDown, sino por el odio personal que existe entre ellas. Esto es personal en efecto y Ronda acaba de mirar el cartel de WrestleMania. Pero yo no sé si llega. ¡Mira esto! No. ¡Oh! ¡El candado al tobillo! Como se lo enseñó Kurt Angle. ¡Oh! Estratégicamente los colocó. ¡Oh! ¡Ay, Dios mío! Se lo puso en el cuello, la está ahorcando con el palo de Kendo. No. Ya Pero puso lo que esta rodillas. mujer es capaz de hacer. Mira, la rodilla primero y después el candado al cuello. Y esta vez lo está reforzando con el candado de Kendo. El candado de Kendo, usando el palo, obviamente. Así lo voy a llamar yo. ¡Wow! Básicamente una de camello con una estocada en la espalda y para colmo usando el palo de Singapur. Y esto solo empieza, parece. Y ahí está el bombazo. Dios, ¿será que Ronda Rousey realmente no tiene lo necesario, siendo la mujer más mala del planeta, para derrotar a una 13 veces campeona mundial en el escenario más grande de todos, WrestleMania? Está de pie Charlotte Flair. Está claro quién es la que manda aquí. Y en esta ecuación, los números no fallan. Ronda Rousey vuelve a caer a manos de Charlotte Flair. Es la mujer más mala del planeta, pero se ha quedado corta. Mala del planeta está tendida y yo no sé ni qué pensar. La campeona femenina de SmackDown, Charlotte Flair, continúa demostrando por qué tiene el oro como una trampa hábilmente diseñada que dejó a Ronda Rousey tambaleándose. Y a medida que nos acercamos al espectáculo de espectáculos, cada mínimo daño hecho a cualquiera de las dos superestrellas seguramente tendrá un efecto duradero. ¿Podrá la bulliciosa recuperarse a tiempo para arrebatarle el campeonato femenino de SmackDown a Flair? Lo sabremos en el evento estelar del sábado de WrestleMania. Solo un evento es asombroso, impresionante, maravilloso, increíble, fenomenal, fascinante, imponente, superlativo, fabuloso, fantástico, tremendo, magnífico, monumental, alucinante, grandioso, extraordinario, colosal, dinamita, buenísimo. El WrestleMania de 2 noches más estupendo de toda la historia. ¡Estupendo! Amigos mayulleros, y nuestro programa hermano Raw estaban listos para una lucha por equipos. Rey Mysterio y su hijo Dominic para enfrentarse al nuevo campeón de NXT, mi caballo Dolph Ziggler, y su pana Robert Roode. ¡Ruff, ruff, ruff! Los perros sucios. La pregunta es, ¿conseguirían los Misterios cierto impulso camino a WrestleMania, donde se enfrentarán a El Miz y Logan Paul, sabiendo que El Miz iba a estar durante esa lucha en la mesa de transmisión, viéndolo todo de cerquita? ¡Oh,
awesome. No. Aplauso a Dominic. ¡Wow! Bueno, revertir la cuenta de 3 después de ese impacto no Por es nada eso. sencillo y lo logró. Sin embargo, el Miz también está diciendo todo lo maravillado que se siente al ver a Dominic haciendo todo lo que está haciendo. ¡Hey, Oh, una oh, bajita! ¡Uno y dos! Y creo que lo dice de una forma bastante... irónica. Ajá. Buscando el 619, pero por el lado contrario. ¡No logra! Lo conecta la llamada San Diego. Ha entrado. ¡Ay, ay, ay! Buscando altura. Dominic por el aire. ¡Volando! A lo Eddie Guerrero. ¡Se acabó! Tremenda plancha ¡Se acabó! salto. 1 y 2 y 3. Logra la victoria. Dominic Mysterio camino a WrestleMania. Y esto no puede ser, es en serio, dice el Miz. Papá, la fiesta no se ha acabado. Todavía hay música. Ya, no, pero por favor. El combate terminó, chico. ¡Ay, la rompecráneos! Te lo dije que era el tercero del grupo. Pero por favor. El combate terminó. Durante el combate él no hizo nada. Así que tú no puedes injuriar a alguien que es inocente. ¿Qué va a hacer? Bueno, inocente. Dios mío, le quitó la máscara. No, ¿cómo se atreve? Esto es el colmo del irrespeto. ¿Cómo se Le atreve? quitó la máscara a Rey Misterio. Por favor, este es el insulto más grande que se le puede hacer a una superestrella enmascarada. Por favor. Mira, el Miz ha hecho muchas cosas, para muchos indebidas. No, Pero esto tiene otro color. No. Esta la va a pagar cara. No. Pero es que hasta yo estaba encendido desde antes. Desde que se unió a Logan Paul. Desde que viene con toda esta basura. Ahora viene y tiene los pantalones de arrancarle la máscara a Misterio. Sí, No. sí. Oh, no, Miz, ¿qué hiciste? Arrancarle la máscara a Rey Misterio, un hombre que tiene una ilustre carrera con esa máscara, que es sinónimo de lo que él ha hecho para la industria. Eso es como quitarle, no sé, la sonrisa a la Mona Lisa, algo que no se debe hacer. Yo espero que el Miz y Logan Paul estén preparadísimos para lo que los Misterios podrían hacerle a ellos en WrestleMania y ahora más. Pero cojan pausa, que antes de WrestleMania, en el último Raw, antes del espectáculo de espectáculos, en el ring estarán enfrentados Rey Misterio contra el Miz. Y eso va a ser candela. Y hablando de candela, ¿ustedes saben quién también regresó al pasado programa Raw? AJ Styles. ¿Se acuerdan de los dos horribles conciertos que recibió a mano de Edge? Obviamente el fenomenal está enfocadísimo para WrestleMania y tiene en la mira a Edge. Pero apareció de la nada Seth freaking Rollins para interrumpirlo porque desafortunadamente todavía no encuentra su camino hacia WrestleMania. Un poco de por favor. Sí, veo lo que estás haciendo. Lo entiendo. Lo entiendo, lo mismo que hiciste con Kevin Owens la semana pasada, ¿no es así? Si hubiese vencido a Kevin Owens, hubieses tomado su lugar en WrestleMania y tú quieres hacer lo mismo conmigo. ¿Quieres hacérmelo a mí ahora? ¿Eso es? ¿Eso es? ¿Eso es? Bueno, salió de tu boca. Suena como una gran idea. Bueno, ¿ustedes qué piensan, Chicago? AJ Styles, Seth freaking Rollins, el ganador de WrestleMania. Vamos, hombres. Estos momentos que llaman a medidas desesperadas. Y yo no me voy a detener. ¡Vamos! ¿Sabes qué? Tú sales hasta aquí solo vestido como un idiota. Pero también estás delirando. Tú piensas que yo voy a entregar mi oportunidad de WrestleMania, que simplemente voy a abandonar eso así como así. ¿Sabes qué, Seth? Yo voy a hacer lo que tú no pudiste hacer. Yo voy a destruir a Edge. Y entonces regresamos a tú y yo. ¿Qué te suena? ¿Cómo te parece? ¿Cómo te quedó el ojo? Oye. Caballeros, un momentito, caballeros. Esperen un segundo, por favor. ¿Qué quieren ustedes, idiotas? No se atrevan a dañarme la cosa. Escucha, has estado hablando de que tú quieres llegar a WrestleMania para tener tu momento y nosotros hemos estado hablando y hemos decidido que tú vas a tener esa oportunidad. Una última oportunidad. Porque si tú, Seth Rollins, puedes vencer a AJ Styles esta noche, tú reemplazarás a AJ en WrestleMania. Ay. Y se la dieron otra vez la oportunidad. La última. Y se lo dijeron.
La última. ¡Ay, Hadouken! Bueno, ¡Paquete! obviamente tiene más ganas que Seth freaking Rollins de vengarse, pero le pueden quitar su puesto para WrestleMania. Puede ser reemplazado por Seth freaking Rollins. Wow, panitas, es entendible. Seth freaking Rollins está totalmente desesperado porque todavía no sabe cómo llegar a las 2 noches más estupendas en la historia de WrestleMania y está dispuesto a hacerlo todo. Y en este combate contra el Fenomenal, si logra vencerlo, será él quien se enfrente a Edge en el espectáculo más grande de todos WrestleMania. Buen camino, ¿eh? ¿Lo logrará? Esa es la pregunta de los 1000 tomates. Vamos a verlo. No madruga. Se escapa. Qué mala caída. Sin embargo, no logró lo que quería. Y ahora sí, se lo monta en la cremallera. Vean el despliegue. Le va a romper la espalda. ¡Oh! Lo hizo. Tiro al blanco. 1 y 2. ¡Go! ¡Ay, Dios mío! No. La verdad es que son dos gigantes de la industria y nos están regalando un combatazo. ¡Qué fuerza que tiene el Fenomenal! Y yo no sé lo que va a pasar aquí, pero nadie podrá decir jamás que Seth freaking Rollins no agotó todos sus recursos para deleitarnos en WrestleMania. Si esto no sucede y él no tiene su momento de WrestleMania, no será su culpa. Y la historia lo va a recordar tristemente porque no va a llegar a WrestleMania y sin embargo él no va a poder hacer nada para regalarnos ese momento que todos merecemos también. La verdad es que el esfuerzo tiene razón, ha estado en todo momento, minuto tras minuto, ocasión tras ocasión, programa tras programa, pero ahora se le va. El antebrazo fenomenal. Se tambaleó en la cuerda superior y lo vio Seth freaking Rollins. La patada entra finalmente y ahora sí lo va a lograr. ¡Cabalga! En el esquinero ha caído el Fenomenal, lo tiene listo, a punto de caramelo, buscando su plancha sapo, hermosa, sí, que se convierte en pasaje para WrestleMania. Mira el letrero, se inspira. ¡No! Las rodillas del Fenomenal. Rodillas arriba. Ese segundo de ver WrestleMania, el letrero, quizás pudo, no sé, cambiarle su suerte. Bueno, igual Styles es muy Styles y lo midió a la perfección. La verdad que cómo la ejecuta, pero lo vio venir Styles y dijo, así no, y ahora lo está preparando. El antebrazo fenomenal, lo vio Seth freaking Rollins. ¿Qué es esto? ¡No! Estaba aquí después de todo. ¿Viste el silletazo? Pero le entrega la victoria por descalificación. Todavía sigue haciendo... No, ya. ¡No! Bueno, algo me queda claro. Él quería a AJ Styles, porque por eso logra la descalificación a favor del Fenomenal para darle la victoria y sea él quien vaya a WrestleMania a enfrentarlo. El propio Edge despertó ese pitbull que quería ver en AJ Styles y ahora Seth Rollins desesperadamente diciendo deténganlo. No, aquí no pasó nada. Pero el árbitro no le queda más remedio. Aquí está el ganador por descalificación. Y el hombre que se enfrentará a Edge en WrestleMania, el Fenomenal AJ Styles. El anuncio es oficial. No sé. ¿Será que definitivamente hay fuerzas externas conjurando para que Seth freaking Rollins no llegue a WrestleMania? Le ha pasado de todo. Él ha pasado la seca y la meca para ir a WrestleMania y desafortunadamente no lo ha logrado. Seth Rollins está, pero es que, y no lo culpo, está completamente iracundo. ¡Ya estoy harto! Esto es una basura. ¿Saben qué? La próxima semana, Monday Night Raw, no sucederá. A menos que yo tenga lo que merezco. A menos que tenga mi momento de WrestleMania. Oh, Santa Mayuya, perdimos a nuestro caballo. Seth freaking Rollins se ha vuelto completamente loco. Y no importa lo que haga, el resultado queda igual. Será entonces el Fenomenal AJ Styles quien se enfrente a Edge en WrestleMania. El combate de WrestleMania más grande de todos los tiempos. El ganador
Se lo lleva todo. Unificación de campeonatos. Lesnar. Reigns. El domingo de WrestleMania. Yo estoy triste porque Seth freaking Rollins no encuentra su camino hacia WrestleMania. Eso es como, no sé, ver llover y que no caiga agua. Es algo imposible. WrestleMania necesita a Seth freaking Rollins. Pero él juró que va a irrumpir el programa Raw. Lo va a sabotear a menos que él consiga lo que necesita, lo que quiere y merece. Su camino a WrestleMania. La pregunta es, ¿tendrá el visionario poder suficiente para lograrlo? Ahí se las dejo. Antes de llegar a WrestleMania, Ripley y Morgan unen fuerzas con Sasha y Naomi para enfrentarse a Natalya, Shayna, Queen Zelina y Carmella en lo que promete ser un acalorado combate de 8 mujeres en Raw. The Street Profits eliminó tanto a RK Bro como a la Academia Alpha la semana pasada en Raw. Shad y Otis buscarán vengarse la semana que viene en el programa Rojo. ¿Quién ganará el impulso tan importante de cara a la triple amenaza en parejas de WrestleMania? Y después de sufrir la humillación final a manos de Miz, Rey tiene su oportunidad de vengarse esta próxima semana en Raw. Pero los compañeros de equipo Logan Paul y Dominic al lado del ring, ¿no será demasiada distracción para el combate? Esto rápidamente se puede poner bien feo. La bestia está buscando sangre, mientras que el cabecero de la mesa está operando en modo Dios. ¿Qué pasará cuando el campeón del WWE, Brock Lesnar, y el campeón universal, Roman Reigns, se vean cara a cara a tan pocos días de su choque el domingo de WrestleMania? ¡Mayuya! ¡Hagan bulla! Las cosas se siguen calentando cada vez más aquí en WWE, camino a las 2 noches más estupendas en la historia de WrestleMania. Yo no puedo esperar. Estoy desesperado como están ustedes, ¿verdad? De seguro que sí. Pero bueno, aquí la próxima semana en español, en WWE en español, nuestro idioma maravilloso, nos pondremos al día con todo lo maravilloso que pasa en WWE, camino a la vitrina de los inmortales. Yo soy Marcelo Mayuyamán Rodríguez. ¿Y cómo dice el coro? ¡Cabalga! 100 puntos. Bueno, algunos 50 y medio. No llegaron al final.